Ya estamos al aire. Buenas Ya. noches ya en Chile. Aquí habla Johannes Kaiser del Nacional Libertario. Tengo el placer de saludar junto a mí a Felipe Izquierdo. Para aquellos que no lo conocen, Hola, ¿qué tal? momento, estoy con un problema de eco. ¿Sí? Yo te escucho perfecto a ti. Ok, ahora estamos ahora estamos en vivo y en directo y sin problemas de ecos. Disculpen. Perfecto. Ok. Ah, tengo el placer de saludar a Felipe Izquierdo, quien ha hecho una vida muy interesante. Fue miembro del MIR, no antes del 73, pero sí en los años álgidos del 80 de las protestas. Y como miembro del MIR, naturalmente comprende cuál era la mentalidad de las personas que eran parte de ese movimiento político. Y junto con él vamos a conversar cuál fue el trasfondo de todo ese proceso social y político que culminó el 11 de septiembre y que se arrastró después con sus consecuencias tristes eh, para un gran número de personas, en el sentido de lo que fue la necesaria, desde mi punto de vista naturalmente, la necesaria represión de los puntos de vista que eran conflictivos o que estaban en conflicto con la sociedad burguesa y capitalista que en su época quería destruir el socialismo. Así que tengo el placer de saludar a Felipe Izquierdo. Buenas noches, don Felipe. Buenas noches. Fíjate que yo estaba pensando en esta entrevista, en esta reunión que tenemos nosotros, en esta conversación. Es tan difícil empezar porque es como un taco de automóviles gigante que llega eh, 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 es como como un, es tremendo porque hay mucho que hablar. Pero empecemos por algún lado. Yo tengo una visión más bien histórica, así que puedo empezar por algún lado. Empecemos por un lado. Empecemos por el principio. ¿Cómo se desarrolla en Chile la idea de, dentro de la izquierda chilena, de que había que derrotar a la democracia burguesa y que había que cambiar todos los fundamentos sociales del país? Perfecto, esto en realidad comienza con la fundación del Partido Comunista con Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren en el año 1917 plantea que la FOCH, o sea, toda la organización obrera chilena, tiene que tomar el poder y que la democracia burguesa es una democracia que es simplemente un hombre, un voto, no significa nada porque tiene que haber primero una deliberación de la comunidad o de la clase o del grupo. Es decir, Emilio Recabarren se inspiraba más en el Marx joven, en los primeros de Marx. Marx después incluso lloró cuando vino la Comuna de París en el año 71, cuando fue el problema de la guerra franco-prusiana y hubo un vacío de poder y se produjo en la Comuna de París. Y ahí está el libro famoso, La Comuna de París, donde Carlos Marx dice que esa es la dictadura del proletariado, que es en el fondo un asambleísmo, que a través de la asamblea se toman deliberaciones y esas deliberaciones después se eligen, una vez que ya se ha tomado la decisión, se eligen representantes para que ellos ejecuten eso. Entonces, ese es el dictamen de la asamblea, es la dictadura del proletariado, nada que ver con lo que después fue. Entonces, ese como purismo, que lo podemos comparado, por ejemplo, con el cristianismo, pasa algo parecido, cuando empezó el cristianismo, que era algo tan puro, después llegó la iglesia, aquí lo mismo, empezó lo que fue las famosas revoluciones con tanta misticismo, con tanto espíritu dionisíaco, lleno de música, de cánticos, de murales, de cariño entre ellos, de solidaridad, etcétera. Entonces, esta cosa dionisíaca, fantástica, llena de corazón, que reclutaba gente que tenía mucha nobleza. De todo había, obviamente, había los tipos Lenin que tenían un pensamiento más frío, pero detrás de ellos había un montón de bolcheviques que tenían una visión de la vida en ese momento, o sea, que estaban capturados por esas ideas y que eran tipos excepcionales, de alguna manera. Y por eso que tenían ese liderazgo.
Entonces, empezamos con Recabarren, pero Recabarren se topa con que el Partido Comunista se pliega a la Internacional. La Internacional estaba comandada por Zinoviev, Kamenev, que eran tipos totalmente fríos, que pararon la insurrección en Alemania en el año 24, que estaba a un punto de haber triunfado. Entonces, echaron para atrás, le preguntaron a Lenin estaba moribundo, Lenin dijo, échele para adelante si esta cuestión está lista en Alemania. Finalmente, la insurrección alemana no se produjo, y después vino todo el sistema en Chile, este sistema como de izquierda, que era una izquierda formal, que iba a participar en la democracia burguesa, llamada así. Estaba la Constitución del 25, entonces llegó todo lo que fue participar después de los gobiernos radicales, aunque antes de eso hubo el 32, la toma de la Armada. No sé si tú ubicas eso, Johannes, cuando se tomó la Armada en Coquimbo, que fue una cosa increíble. Y eso se quiso repetir después en el año 73. Estaban esos antecedentes, querían repetirse esos antecedentes. La toma de la Armada chilena en Coquimbo, cuando la oficialidad bajó a tierra, se lo tomaron, y también la toma de lo que fue la base naval de Talcahuano, que fueron reprimidos a sangre y fuego, y también por la aviación, la insurrección. Ahora, después viene el año 47, empiezan a venir las tomas, entonces se empieza a generar una línea en la izquierda que no era la línea típica del Partido Comunista, que obedecía a Moscú, que cuando estaban de buenas con los nazis, entonces los nazis eran buenos, toda esa historia como tan obediente que tenía el Partido Comunista, y empezó a surgir esta izquierda alternativa que era de mucho corazón y que se cagaba en toda la legalidad. Entonces empezaron los tomas de terreno porque estaba la necesidad por toda la inmigración del campo a la ciudad. Entonces se tomaban estos terrenos, y empezó después el año 47, y comenzó esta cosa paralela que el año 67, ya en tiempos de Frey, empieza a ser mucho más fuerte, cuando fue la toma de la Universidad Católica y otras tomas de terreno, y finalmente ya cuando viene Allende ya la cosa se nos dispara, y viene todo lo que quizás la Cora, no sé la Cora si estaba realmente planificando tantas tomas, no era así, porque empezaron a tomarse de 200, de 1000 hectáreas después, y los mismos gallos te confiesan que llegaron hasta las de 20 hectáreas tomando. Entonces fueron millones de hectáreas que se tomaron en la reforma agraria. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay un punto muy importante, que es Allende. Allende se nos dice y se nos quiere representar mitológicamente como un ser que era profundamente democrático y respetuoso de la Constitución y de las leyes, cosa que es absolutamente falsa, porque lo que pasa es que Allende participó en el Congreso durante muchos años, fue un verdadero funcionario del Congreso, porque todo el rato estaba ahí. Yo he leído mucho sus discursos en el Congreso, eran horribles, porque eran siempre ideológicos, porque mi padre le tocó ser senador junto con Allende, entonces tenía toda la legislatura ordinaria, extraordinaria, en un escritorio que tenía yo propio. Entonces en ese escritorio me iba leyendo todo lo que se discutía en el Senado. Esto yo tenía 14 años, leí estas cosas. Y era interesantísimo, porque mi padre era un tipo que era muy práctico, y entonces él quería desarrollar proyectos. Y de repente intervenía Allende, y Allende hablaba puras cuestiones ideológicas. No tenía ningún aterrizaje en la realidad. ¿Y qué pasó? Que entonces se dio las circunstancias del triunfo de Allende en las elecciones, y ya venía desde antes, el año 65, el MIR. Yo recuerdo cuando era joven... A ver, un momento, tengo que interrumpirlo un segundo. Sí, porque nos estamos saltando un punto. En primer lugar, la ley de defensa de la democracia, que se tiene que haber instaurado por alguna razón. Si no me equivoco, porque el Partido Comunista ya en su época estaba revolviendo de tal manera el gallinero que se transformó en un peligro para la institucionalidad. Y el segundo punto es que el terrorismo en Chile empezó ya en los 60. Eso significa que empezar a asesinar por razones políticas, hacer asaltos de banco, etcétera, al MIR. No era un fenómeno, no es un fenómeno ni del gobierno de Allende, ni del gobierno militar, sino que empieza con el gobierno de la democracia cristiana de Frey.
eso es lo que quería decirte. Yo cuando era niño, era niño en esa época bueno, una familia politizada, pero escuchaba, era muy estaba interesado y siempre escuchaba las noticias de los que secuestraban aviones y se iban a Cuba, como para decir, yo preguntaba, bueno, ¿y por qué se van a Cuba? Son capaces de tener una valentía tan grande de amenazar a los pilotos para llegar a Cuba. Después ya se tomaron medidas de seguridad, pero fueron muchos aviones que llegaban a Cuba que sean secuestrados. Y después los asaltos a bancos por los miristas, yo escuchaba esta cosa y decía, ¿qué es esto? O sea, y no eran, decían ellos, no eran robos, sino que eran expropiaciones financieras del capital burgués para financiar a la clase obrera. Entonces, Recuperaciones. recuperaciones, exactamente. Entonces, toda esta cosa paralela, otra cosa era también la música. Yo me acuerdo esa cosa, esas músicas del Quilapayún que empezaron en los 70, eran profundamente, o sea, yo estando en otro equipo, no familia, llamémosle de derecha, aunque no era así, porque mi madre votó por Allende, mi madre era socialista. O sea, yo nací el 11 de septiembre a las Feliz 14 horas. cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi cumpleaños. Yo nací el 11 de septiembre a las 14 horas. Mi madre recibió, lo primero que recibió fue unas flores de Salvador Allende, porque mi madre era simpatizante de Salvador Allende. Y mi padre era de derecha, o sea, dos mundos aparte. Y mi padre puso Felipe Augusto. Bueno, esas son coincidencias, ¿no? Entonces, como mi madre tenía toda esta cosa socialista, yo estaba viviendo dos mundos. Mi madre votaba por Allende y mi padre votaba por Alessandri. Cuando sale Allende, mi padre estaba sumamente preocupado en ese momento, muy preocupado. Y decía, esta cuestión viene pesada. O sea, vio la película completa, anticipada. Mi padre era un tipo que te podía predecir, era muy buen político en ese sentido. Y bueno, apenas empezó Allende, se dispararon las cosas. Yo he tenido amigos que trabajaron, tuve amigos, no son actuales amigos porque después yo los invitaba a cenar, qué sé yo, y me dejaban plantado porque se averiguaban que yo estaba en otra posición política. Pero en todo caso me contaban la cora, cómo era, que era un despelote, un cachimbeo, o sea, era puro sexo, hueveo, desorden, o sea, era Bueno, un para derroche. informar a nuestros auditores que son más jóvenes, la CORA era la Corporación de Reforma Agraria. Ahora, don Felipe, se me está saltando el punto. ¿Por qué Sí. fue la ley de defensa de la democracia? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Partido Comunista en esa época? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de esa época de la historia, pero lo que sí sé es que estaba jugando dos bandas, es decir, participaba en el gobierno de González Videla y al mismo tiempo generaba una serie de protestas y huelgas en todo Chile. O sea, la idea era siempre insurreccional. Ahora, Desestabilizar. Una ahora te digo una pregunta, cosa, pero una perdóname, pregunta. quiero decir algo muy importante, que si hubiera salido, por ejemplo, si hubieran puesto a un Pablo Neruda o a un Teltelboy como candidato, y suponiendo que hubiera salido un candidato comunista y hubiera gobernado del 70 al 76, habría llegado al 76 un candidato comunista, porque tenían ellos una manera de ver la cosa mucho más prudente, porque sabían que estaban en un ajedrez de las dos potencias y que Rusia no se iba a hacer cargo, la Unión Soviética no se iba a hacer cargo de Chile porque era un cacho, o sea, ya con Cuba tenían suficiente. Entonces, eh, yo creo que Eran el, más pragmáticos. el más pragmático. Yo creo que aquí lo que pasó y por qué se produjo todo esto es porque Allende es un filomirista. Y el partido Socialista con Altamirano y después Garretón, este famoso Garretón que ahora es un aburrido que escribe unas columnas que son más aburridas que no sé qué. Entonces, fíjate que yo llevo 18 años tratando de encontrar una columna entretenida de este pelota y son todas aburridas. Yo sigo leyendo y hoy día lo leí de nuevo y no puedo terminar la columna. ¿Qué tipo más soso? Y le dan siempre, ¿cómo se llama? Lo publican al huevón. Es como leer a la ¿cómo se llama esta que era amiga de la Bachelet, la demócrata cristiana? No. Sí. ¿La Yupi? Bueno, no, la que era, la que compitió con ella en la primaria, que se recibió, Ah, Alba, sí, sí. sí, Sí, bueno, aburridísima, son gente muy aburrida, pero este gallo era un desatado. Ahora, ¿qué pasa? Que toda esta cosa musical, porque tiene que ver mucho la música, tiene que ver mucho esta cosa romántica,
de esta izquierda alternativa que fue la que capitaneó. O sea, si hubiera sido el PC, habría sido otro conducto. Tendrían que haber estado conteniendo. Pero Allende en su corazón, si tú ves en YouTube todos los discursos de Allende que tú puedas ver y puedes ver todos los discursos de Miguel Enrique, no tienen diferencia ni en el fondo ni en la forma. Ahora, Miguel una Enrique, pregunta, porque la ideología era relativamente clara. Estamos en una guerra de clases, esta guerra de clases hay que ganarla. Para ganar la guerra de clases, una de las clases tiene que ser sometida por la otra. O sea, la clase que en este momento supuestamente está gobernando debe transformarse o debe ser eliminada como clase. Estoy entendiendo bien cuál era la ideología que estaba detrás de esto. absolutamente, si tú ves los discursos de Allende, primero cuando dice no soy el presidente de todos los chilenos, pero eso fue un comentario tranquilo, porque en el fondo en los discursos, cuando habla fuerte, con energía, en el fondo está en la misma línea que Miguel Enríquez. Es decir, estamos ocupando, compañeros, ¿no es cierto?, el Estado burgués, la democracia burguesa, no para conservarla, sino para ocuparla como una plataforma de lucha, para poder, a través de la propaganda, a través de las tomas, a través de la propaganda activa, o sea, de generar asambleas, de generar en el campo tomas de terreno, tomas de fábrica, multiplicar el poder del Estado, desde el Estado, porque hay que entender que esto se generó desde la época de los gobiernos radicales, el Estado que fue creciendo. Entonces hay una cosa muy importante que hay que decir también en esto, que no fue una lucha contra el capitalismo. La miseria que había en Chile no era producto del capitalismo, era producto del desarrollismo, del estatismo, del populismo que habían estado de los otros gobiernos, incluido Alessandro Rodríguez, que no hizo nada. ¿Estamos claros en eso, no? Absolutamente. Una pregunta que a mí me preocupa porque trato de entender la lógica, porque es una lógica que se mantiene, o la falta de lógica, que se mantiene hasta ahora. Se sabía de los gulag y de la represión en la Unión Soviética. Había sucedido recién la primavera de Praga. Se había visto la represión en Hungría el año 56, si no me equivoco, la represión de los alemanes en Berlín el año 53. ¿Cómo lo hacían para digerir intelectualmente la represión, y no solamente la represión, sino que el asesinato masivo de opositores políticos, e integrar eso en una visión que fuese más o menos moral? Bueno, lo que tú me preguntas, en realidad, te voy a contar. Estuve esta semana, fue una charla de Jorge Edwards, el escritor. ¿Ya? Entonces él cuenta que Allende no quería nombrarlo como embajador en Cuba porque era muy pituco, ¿ya? Sencillamente ese era el motivo. Entonces lo nombró la embajada, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pasó todo lo que pasó en Persona Non Grata, que es un libro muy interesante, yo lo leí, muy entretenido, que Lo leí estuvo también. cortocircuito con Fidel, por completo. Y el gallo, entonces, se dio cuenta en ese momento, Jorge Edwards, que había estado meando fuera el tiesto y que era una tontera toda esta cuestión, a pesar de que ya también había leído lo de... Entonces, de ahí lo castigaron, y eso nos reíamos, porque lo castigaron a París para ser el que ayudaba en la embajada de París a Pablo Neruda. Entonces era muy entretenido. Entonces llegó, le contó, primero llegó donde eh, eh, Mario Vargas Llosa. Entonces llegó donde Mario Vargas Llosa a su casa y le dijo, oye, ¿no tendrás tú unos micrófonos por aquí? Entonces Mario Vargas Llosa le dijo, pero ¿cómo vas a estar tan paranoico? No es que yo quedé paranoico porque todo allá en Cuba todo era vigilancia. Entonces le dijo, no puede ser eso. Y estaba ahí mismo Cabrera Infante, que es un exiliado de Cuba, y que dijo, entonces le dijo, Jorge Edwards le dijo, tengo delirio de persecución. Entonces Cabrera Infante le dijo, no hay delirio de persecución cuando la persecución es un delirio. Eso lo escuché ahora esta semana a Jorge Edwards. Entonces, ¿qué pasó? Que él cuenta en esa charla que Pablo Neruda no era comunista a esa altura, no le interesaba.
estaba en contra. Tuvo una reunión con Brezhnev y le habló sobre Solzhenitsyn. Y Brezhnev se quedó callado, no dijo nada. Después tuvieron que ir a discutir sobre unas deudas, el Club de París, que era un centro de deudas, y después también con ingenieros comerciales, con economistas. Y había un tema sobre la indemnización del cobre. Entonces, como te digo, los comunistas son muy aterrizados. Entonces, Pablo Neruda dijo, esto que quiere hacer Salvador Allende de no pagar ninguna indemnización porque se supone que tuvieron muchas utilidades las empresas norteamericanas, la Kennecott Company, la Anaconda, tuvieron muchas utilidades durante su ejercicio en Chile, en exceso de utilidades. Entonces Pablo Neruda le dijo a Jorge Vaz, no, los capitalistas no entienden eso de los excesos de utilidades, no es ningún pecado un exceso de utilidades, hay que indemnizarlos, tenía esa idea. Y fueron a negociar con el presidente de Francia, y los tipos que eran unos economistas dijeron, mira aquí, un poeta y un novelista viniendo a conversar sobre este tema. Finalmente, le fue bien, porque llamaron a la compasión. O sea, que Pablo Neruda dijo, lo único que tenemos en Chile es el cobre, estamos acosados por el imperialismo y la cuestión. Bueno, les era esa, pero bueno, le resultó porque, o sea, tenían al final una eficacia, lo que contaba Jorge en ese tema. Ahora, ¿qué pasa? Que había mucha gente que ya no tenía otra sensibilidad. Bueno, el mismo MIR y el Partido Socialista se declaraban de alguna manera no stalinistas. Y aquí está el punto, que ellos hacían una diferenciación ideológica entre Lenin y Stalin, pero entre Lenin y Stalin hay una diferencia cuantitativa, pero no cualitativa. Lenin inventó todo el sistema. Exacto, los campos de concentración los inventó, o no los inventó él, pero él los aplicó. Aplicó todo el sistema represivo de la Checa, etcétera, pero lo hizo en términos cuantitativos poco vistosos, porque no era tanta cantidad en ese momento. Entonces, 1 millón y algo nomás. Claro, no, porque hubo una guerra, la guerra sí, pero en todo caso da una posta, o sea, no le da la posta, sino que agarra la posta Stalin, y entonces está el discurso de que todo esto es el stalinismo como el malo de la película, cuando en el fondo es como te digo, es una cosa cuantitativa, no cualitativa. Pero podemos partir de la premisa de que aquello que había sucedido en la Unión Soviética, que estaba pasando en China, en Camboya, en Vietnam, en los países del este de Europa, que eso se iba a repetir con las mismas estructuras en Chile. Ese era el engaño, porque este misticismo, o sea, todo esto que hablé la otra vez cuando hablé contigo, los comandos comunales, las tomas de terreno que se hacían, porque ya empezaban a tomar todo, o sea, veían una cosa vacía y la tomaban, los gallos estaban disparados. Entonces era realmente un movimiento popular, sí, era un movimiento popular de gente pobre que subió al carro de esta cosa porque los dirigentes los llevaron hacia esto y los iban a ocupar de carne de cañón después para poder llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que habían en el fondo dos sensibilidades. Una sensibilidad que es romántica, que decían nosotros podemos hacer algo independiente del sistema soviético, vamos a hacer una cuestión trotskista, qué sé yo, asambleísta, como fue la Comuna de París, que esa era la idea. En realidad casi todas, no todas, habría que ver caso por caso, pero muchas revoluciones, incluso la francesa, empiezan con todo ese fervor y esa maravilla, que después desemboca en Robespierre, la guillotina, y en el caso de Cuba, en todo lo que terminó con Fidel. Hay una película que vi, que me acuerdo que es muy interesante, de un homosexual que era un poeta. No sé si viste esa película, se me olvida el nombre, pero es un poeta muy famoso de Cuba y que él participó en la revolución y finalmente cuando empezaron a vivir su homosexualidad y después lo metieron a campo de concentración y se fugó de Cuba y en esa película mostraban los discursos de Fidel en contra de los homosexuales. Yo me acuerdo que en el MIR también nos aceptaban homosexuales. Entonces había toda una idea en esa época de corte stalinista. Hay una mezcla de todo. La Unidad Popular era una cosa inmensa, no estamos hablando de un tercio a un 40%, 44% máximo de la población. Bueno, pero lo que pretendían era someter al otro 56, 60, 66% si sumamos a los 2 tercios que no estaban de acuerdo,
a un sistema en el cual todos los demás tenían que vivir como ellos querían, o sea, como ustedes querían en ese sentido. Esa es la locura más grande, porque si tú piensas en Chávez, se puede entender que Chávez hiciera todas las cosas que hizo porque tenía 60% de votación. En Chile con un 36% salió Allende, lo aprobó el Congreso Nacional con el voto de la democracia cristiana, todos sabemos eso, y la democracia cristiana después tiene el 22 de agosto, creo, del año 73, o sea, 16 días, 15 días antes del golpe, declara inconstitucional el gobierno, declara que nunca en la historia de Chile había habido una crisis tan profunda y tan tremenda, y nunca se había faltado tanto respeto a la Constitución en todos los... O sea, yo traje esto, lo traje para leerlo, pero no puedo leerlo porque es un... de hecho, habría que hacer un programa especial para leer la declaración del Congreso De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, y el líder de todo eso fue Eduardo Frei Montalva. Que fue el que llamó, fue el que cuando fueron la gente de los gremios, según testigos, cuando fueron la gente de los gremios a decirle arregle esto, él respondió, esto se arregla solo con fusiles. Y otras cosas más, porque dicen que él, otros testimonios dicen que él se dijo permiso, se fue y se puso a llorar. Estaba totalmente destruido Frei, porque no sabía cómo poder arreglar la cuestión. Dice, yo no puedo hacer nada más. Se ha dicho hasta el cansancio. O sea, fue que el cardenal Raúl Silva Enrique fueron a estos diálogos que fueron 2 veces y fue Elwin, pero se le pedía cosas mínimas. Pero Allende no quería ni responder ni esas cosas mínimas. O sea, Allende tenía, es que hay que entender una cosa. Yo pienso que no se ha hablado bien de la personalidad de Allende. Allende yo creo que era un narcisista. Yo lo veía cuando niño, lo veía en la televisión y decía que no sabía cómo definirlo porque era niño. Entonces tenía 13 años y lo veía y decía, este gallo lo que era, le gustaba escucharse a sí mismo. En momentos tan difíciles que estaba pasando Chile, en que íbamos a agarrarnos a una guerra civil, el tipo tenía en su casa un montón de vino, hacía fiestas, era un frívolo, porque te digo, si yo estoy en una situación así, no se me para, weón. O sea, no puedo tomar una copa de vino, no, o sea, estoy enfocado militarmente hacia lo que tengo que hacer, como lo hacían otros. Pero el tipo era un gallo narcisista, los discursos, todo lo que él es narcisismo. Sí, pero el MIR y el Partido Socialista claramente no eran narcisistas, sino que estaban consecuentemente tratando de subvertir el orden, no solamente subvertir el orden, sino que tomar el poder total. Tomar el poder total. El camino era tomar el poder total. En una locura, porque estamos hablando de 1/3 o un 40% de la población contra un 60 o un 55%. Lo que, de todas maneras es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que se precipitó esto después del tanquetazo. El tanquetazo se produjo una histeria mayor en ese momento de los dos lados. Tanto del lado de la oposición, que hay que entender que el lado de la oposición quería el golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Y mataron, o sea, el que mató al edecán naval de Allende tiene que haber sido un gallo de derecha. Está claro, o sea, había por los dos lados que dinamitaban unas cuestiones, la Patria y Libertad estaba activo, pero por otro lado estos gallos querían hacer la cuestión de la Armada, tenían toda esta planificación que no sé si se llamaría plan Z, pero ellos estaban desesperadamente, sabían que era o ellos o nosotros, porque ya lo habían sembrado así. O sea, ya estaba lanzado el carro. Hay una declaración de un agente cubano que está en YouTube a todo esto para nuestros seguidores, y voy a ver si la encuentro en algún momento y la posteo después como fuente, donde reconocen que ellos hicieron los planes para asaltar las unidades militares más relevantes para hacer un autogolpe, pero él dice, y ahí yo no sé si puedo creerle mucho, que Allende se había opuesto. Probablemente haya creído que la correlación de fuerzas todavía no estaba a su favor, esa es una probabilidad, pero él dice que Fidel Castro le dio la orden de hacer estos planes y de desarrollar un plan para desactivar a las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Lo dice en cámara, a todo esto. Sí. Lo dice en cámara y dice entonces que Allende estuvo en contra.
Yo creo solamente de que no tuvieron el tiempo y no tuvieron la organización y por lo demás, tenían los arsenales, eso está claro, yo creo que usted puede confirmarlo, como para armar ahora por lo menos a una decena de miles de personas, pero no creo que hayan tenido la confianza en la propia tropa como para enfrentar a un ejército regular en un asalto de ese tipo. Exactamente, lo que pasó fue que había arsenales y esos arsenales no los pudieron ocupar porque la inteligencia militar, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, de todos, de la aviación, etcétera, estaban con el microscopio mirando todos estos movimientos. Entonces, estos gallos no podían hacerlo tan fácil, pero sí tenían la intención de hacer una ofensiva y de quebrar las Fuerzas Armadas. La unidad, o sea, yo creo que lo que los desanimó, porque hay que pensar que el 11 de septiembre militarmente fue una cuestión fantástica, o sea, militarmente fue un 7, porque las Fuerzas Armadas de Chile lo hicieron bien, el bombardeo fue perfecto, el que estuvieran el bando número uno, el famoso número uno, expresa, estamos unidos, los cuatro, estamos unidos. Eso, con el bombardeo, con la disponibilidad de fuerza aérea y terrestre, blindada, etcétera, al tiro esta cuestión no sirve. Y el mismo Allende se dio cuenta y dio ese discurso tan poético, tan bonito, que en el fondo estaba diciendo no estamos liquidados. El mismo Allende dijo en su discurso, superarán otros hombres. O sea, eran otras generaciones, otras generaciones. Y le mandó un mensaje a Miguel Enrique que le dijo, ahora te corresponde a ti, es tu turno. Bueno, el punto naturalmente es ese. ¿Hasta qué punto o cuánto tiempo habría necesitado todavía la Unidad Popular para intentar ello una zona propia? Y si eso estaba dentro de la línea política por lo menos de parte del gobierno, porque claro está de que ese gobierno se estaba desgranando con una velocidad abismante. Se había salido el Partido Radical, si no me equivoco, que originalmente había sido parte de la Unidad Popular. Sí, sí. Se habían salido otras organizaciones políticas moderadas, el Partido Socialdemócrata, si no me equivoco, y se estaba quedando efectivamente solamente el núcleo mucho más duro, y el Partido Comunista, siendo el Partido Comunista entonces el elemento moderador, y el Partido Comunista tiene naturalmente el problema de que teniendo bases disciplinadas, igual es muy difícil mantener controladas a bases que creen en la revolución internacional y que ven a su izquierda, que ven como comunistas, ven entonces a su izquierda que una organización más izquierdista que ellos se forma, que está haciendo realmente la revolución mientras ellos aparecen defendiendo la democracia burguesa. Tiene que verse una posición muy desagradable para la dirigencia del Partido Comunista. Exactamente, fíjate, cuando fue el tanquetazo, yo lo vi en la televisión, se juntó la gente en la noche, Allende saca a los 4 jefes, en ese momento estaba Prats, estaba Ruiz Danjou, estaba un almirante Aranciria y había otro de carabinero. Entonces, para demostrar que estaban apoyándolo, lo sacó de una manera casi humillante. Lo comentaba mi padre, estamos viendo en la televisión, Allende discursaba y lo sacaba como, estos son los que están conmigo, los 4 de las Fuerzas Armadas después del tanquetazo. Y después los metió al gobierno, los metió al ministerio. Pero el pueblo empezó a gritar a cerrar el Congreso Nacional. O sea, estaba disparada, la cuestión estaba disparada totalmente. Y lo que tú dices es muy cierto, para los comunistas tiene que ser muy incómodo tener que estar con las riendas todo el rato a una cuestión que se desbocaba por todos lados. Porque al fin y al cabo era su propia militancia. A ver, ¿cómo mantengo disciplinada a una militancia a la cual le he prometido la revolución? No le puedo decir no podemos hacer la revolución. Es pisarse la cola permanentemente. Disciplina, compañero, pero ¿cómo mantengo el control sobre la gente? Y probablemente ese sea uno de los motivos por los cuales al fin y al cabo tantos hechos de armas, etcétera, sucedieron. Si antes del 73 hubo
muchos enfrentamientos con las fuerzas de orden y seguridad. Exactamente. Mira, se contabilizan en el siglo XX más de 21 masacres que se produjeron, lamentablemente. O sea, el siglo XX fue complicado, fue un siglo de muy frágil poder. Cuando tú lees toda la prensa del siglo XX, yo no he leído mucha historia del siglo XX de libros, pero de la prensa, y me impresiona. Fue una época, lo que pasó con Allende en el fondo es la conclusión de todo ese periodo que comienza del año 32, cuando fue la anarquía del año 32, es toda una continuación de no tener una solidez como fue la época portaliana, por darte un ejemplo, que fue magnífica. Entonces, yo creo que Los aquí hay una decenios. cosa, los decenios, espléndido, hasta Balmaceda, que Balmaceda fue otro gallo parecido a Allende en ese sentido, con otras ideas, obviamente, no era nada que ver, y otro pedigrí, pero en todo caso, igual esas cosas obsesivas. Yo te podría incluso hacer un paralelo entre Allende y Hitler. ¿En qué sentido? Que los gallos buscan enemigos porque están en una cosa que le faltaba litio. ¿Entendí? A Allende le faltaba un litio, a estos gallos le faltaba una cuestión que los aquietara. Porque se trata de blindar a Allende y hacerlo ver como que era un tipo respetuoso, caballero, maravilloso. Bueno, era un tipo caballero, por lo visto, esta cosa de ser caballero con las mujeres, esas cosas. Pero con respecto a la Constitución, con respecto se hablaba claramente que era una Constitución burguesa, liberal, estaban en contra del voto individual porque estaban en esa corriente de lo que fue Emilio Recabarren, que también se suicidó porque no le hicieron caso. Entonces aquí hay una serie de suicidas que son suicidas políticos que son como eufóricos, tenían un trastorno bipolar eufórico. Esa es la verdad. Entonces, porque Allende, si tú puedes hacer una fiesta en septiembre mismo, puedes hacer un partuseo en tu casa, ¿entendí? Y al día siguiente estás en todas estas cosas, sales preocupado obviamente porque el tipo no era un inconsciente, sabía que estaba pasando cosas terribles. No era tonto. No era tonto, o sea, y sabía que le venía, y sabía que era una tragedia, y él quería, por su misma, perdóname lo que te voy a decir, esto es como feo, pero por su mismo narcisismo quería quedar en la historia como una muerte poética, y tenía ese discurso, yo creo, desde antes pensado, lo masticó, lo rumió, lo lanzó ese discurso, murió en la moneda como él quería, se suicidó, y todo quedó, pero como un gesto épico. Y no fue un héroe, eso fue una cuestión de un narcisismo. Pero tiene Como lo estatua. tiene estatua. Es una estatua. Yo no sé quién fue el que propuso la estatua, en qué momento. A mí me metieron me metieron la pelota por entre medio de las piernas porque no me di ni cuenta. A todos los chilenos. No me di Ahora, cuenta. ahora para seguir con el tema. Eh, a mí, yo tengo muy clara la visión con respecto de lo que fue la intervención o lo que fue la influencia de los yanquis en Chile y que tuvo sin duda un grado de relevancia para el desorden económico que hubo. Pero yo creo que la izquierda exagera extremadamente ese rol, por una razón muy sencilla, porque es cosa de ver solamente los países comparados. La Unión Soviética no tenía comida y hace rato que la CIA en la Unión Soviética no tenía nada que decir. O sea, en la Unión Soviética hacían cola, la CIA no tenía ahí el control sobre la economía. En Cuba la gente sigue haciendo cola, la CIA no tiene el control sobre la economía. Entonces, cuando dicen que en Chile los empresarios habían acaparado los alimentos, señores, tengan claro, los alimentos no se pueden acaparar porque tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Eh, es una forma de explicar la catástrofe económica a la cual condujo Allende, especialmente con sus tomas de la reforma agraria, porque ya nadie producía alimentos en Chile. ¿Cuál es el rol que usted ve de los americanos, el rol efectivo que tuvieron los americanos en lo que fue la desestabilización del gobierno de Allende? Mira, yo te voy a contradecir, porque tú me empezaste esta frase, toda esta exposición que dijiste, como que ellos tuvieron alguna participación. Yo creo que es casi nada, es casi nula. O sea, si yo pudiera clasificarlo en términos así de porcentaje, sería el 1%, si es que. Porque, Bueno, el financiamiento de los camioneros sin duda ayudó. exactamente, eso, o sea, hay ciertas cosas que no se pueden negar, pero
estamos hablando que los venezolanos en este momento en Venezuela le echan la culpa al imperialismo todavía. O sea, es una mentira muy tonta. Y Llevan ahí, los huevos y los pescados y la ensalada llevan 5 años acaparados, señores. Imagínense lo ricos que están. bueno, hay historiadores marxistas como Vitale y como el Gabriel Salazar, que yo los leo de repente, me entusiasma porque uno se ve lo que es la historia social, las luchas sociales. Porque yo digo lo siguiente, la historia, o sea, la izquierda en algún momento tuvo un sentido y tuvo fue positiva, pero cuando el carro sigue andando más allá, ya la cuestión va a la locura, porque el ser humano tiene que tener de las dos cosas, es decir, lo apolíneo y lo dionisíaco. La Unidad Popular fue una explosión dionisíaca y tenía que venir lo apolíneo. Si tú ves los bandos de la Junta, en contraposición al discurso de Allende, si tú ves esas grabaciones que están, donde esas grabaciones que salieron secretas, que la escuché muy interesantes, de cómo se iba construyendo el bando entre Pinochet hablaba por radio al almirante Carvajal y el almirante Carvajal transmitía a su vez a Lee, y entre Lee y Pinochet con el almirante Carvajal como intermedio. Eso está en YouTube, es muy interesante, cómo era el espíritu que tenía Pinochet en ese momento, que era, hay que hacerlo rápido, o sea, la blitz, vamos, no le demos tiempo, no puede negociar este gallo, al avión, que se vaya, ¿me entiendes? Estaba en ese. Entonces, era el equilibrio que necesita el ser humano en la sociedad, o sea, había demasiada izquierda, ya llevábamos 50 años de izquierdismo. Ese es el punto. Por eso cuando mi padre estaba tan feliz que se puso a trabajar en el jardín, o sea, hacía hoyos, hacía un hoyo de una piscina. Entonces yo le fui y le pregunté, me dijo, yo llevo 40, 50 años esperando esto, porque él había organizado un golpe de Estado con, ¿cómo se llamaba este hombre? Ariosto Herrera, el año 38. Y tenían todas las unidades ya armadas para hacer, y se fueron corriendo, se fueron asustando. Por eso que hay que reconocer que para dar un golpe de Estado hay que tener cojones, hay que ser valiente, y para mantenerse en el poder, haciendo los cambios revolucionarios que había que hacer, sin preguntar, haciendo lo que te había que hacer, había que tener cojones. Por lo tanto, aquí hay un héroe que no se está mencionando. Soldado chileno. Si no se hubiera plegado el ejército, habríamos tenido problemas. Habría habido una guerra como la del 91. Imagínate el ejército junto con Allende y la Armada. La Armada siempre le gana al ejército. La Armada habría ganado igual. Bueno, yo soy partidario del ejército. No, la Armada ya lo probó en el año 91, le ganó al ejército. Perdóname. Sí, eran otras tecnologías. Con Cole Placilla le ganó. Habría que analizar el tema. Pero te digo una cosa. Iba a hacer algo sobre eso. Que en el fondo, el golpe que no reconocen los comunistas, los socialistas, los miristas y todos los huevones, que el golpe le salvó la vida, porque murieron 3.000 después. Es más o menos el cálculo, 3.000, lo que dice el informe Red. 2.300 de la izquierda y en total 600 personas que fueron víctimas de la izquierda. Así que tenemos un 3-1. Eso es como una batalla exitosa por un lado. Es tan simple como eso. Es como una batalla exitosa. Ahora, para 12 millones de habitantes en su época, porque hay mucha gente que habla de genocidio y exterminio, etc. Para 12 millones de habitantes de la época, de los cuales 3 millones se habrán podido contar como mínimo, como parte de la Unidad Popular, es un 1 a 1000. Eso no es ni siquiera un exterminio, no es ni siquiera una política organizada de exterminio, ni mucho menos. Fue focalizado. Fue muy focalizado. A mí lo que me interesa saber es una cosa: ¿qué pasó con la moral de combate de los grupos armados de los partidos de la Unidad Popular? Porque en total tenían unos 10.000 personas en armas. El MIR tenía 200 militantes del arma, pero tenía para armar a 3.000. Y los que habían eran 15.000. O sea, la capacidad de armar era para 15.000. Ahora, ¿cuántos habrán peleado? No se sabe. Los francotiradores, los que resistieron en Luquete, en el cordón Vicuña Maquena, los que resistieron en el sur, etcétera. Yo estaba frente a mi casa, había una población que había sido tomada, que se llamaba La Ñanca Guazú, y habían 3 muertos y hubo tiroteo. Yo tenía al frente una población
que está hablando, esto es en Tabancura con Las Condes, en esa zona. Una pregunta, porque al fin y al cabo, habiendo tenido 2.600 bajas, la realidad es que entonces la represión, como llaman, 2.300 bajas en los partidos de la izquierda, la represión, como la llaman, no fue una represión extendida a todos los partidos de la izquierda ni a sus bases, sino que fue extendida exclusivamente a los aparatos militares de los partidos. Exactamente, mira, yo te voy a decir una cosa, lo que cuentan los mismos, los mismos militantes, por ejemplo, en Villa Grimaldi. Villa Grimaldi estaba dedicada prácticamente al MIR, o sea, el MIR recibió un 80% de la represión desde el golpe hasta el año 81-82. Y a pesar de recibir toda la represión, logró rearmarse, vino la famosa, el retorno, y logró tener una política ofensiva desde el año 80 para adelante, hasta que finalmente fue derrotado y lo reemplazó en la posta el Frente Patriótico. Pero estamos hablando de que, como buenos chilenos, nosotros como chilenos, a pesar de que eran gallos que eran, como te digo, muy románticos, con mucho corazón y muy desorganizados de alguna manera, llegaban los militantes del Partido Socialista a Villa Grimaldi y no los alcanzaban a torturar, porque llegaban los gallos y decían, no, yo esto, y llegaban al final 40 gallos y tenían todo el Partido Socialista liquidado, o sea, no liquidado de muertos ni torturado ni nada, sino que localizado y toda la información lista, porque los gallos no tenían la fuerza de gente excepcional, porque en el MIR lo que había era gente excepcional. El problema eran las ideas eran las culpables. ¿En qué sentido? Que los tipos, esas ideas les llevó a un sentimiento, a una pasión y a un compromiso, pero eran gallos excepcionales. O sea, los que murieron eran gallos excepcionales que murieron en tortura porque no quisieron en ningún momento doblegarse. Ahora, eso es un fenómeno humano, terrible, pero así es. Entonces, después hubo ataques a las dirigencias del Partido Comunista. Está el famoso ese Díaz, que la hija de este hombre, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista, es la de los detenidos desaparecidos, que es una de las dirigentes. Entonces, claro, hubo una cosa focalizada. Ahora, si tú comparas con Argentina, el gobierno argentino, la dictadura argentina, tú tienes la diferencia de población de Chile. Argentina son 2,5 veces, 3 veces la población chilena, más o menos. Menos, 2 veces. 2 veces y media. 2 veces y media la población chilena, eso es lo que es Argentina. Y tuvieron 30.000, 40.000 desaparecidos. O sea, fue una cuestión, tú lo ves en proporcionalidad, fue muchísimo más represiva. Bueno, es cosa de ver cómo han reaccionado los Estados Unidos en una población como Irak, que tiene una población similar a la chilena, donde cuando reprimieron a los primeros levantamientos islamistas, ahí murieron decenas de miles. ¿Para qué hablar de que los señores demócratas de los Estados Unidos, que tanto se llenan la boca, y de Inglaterra también, que tanto se llenan la boca con lo terrible de los sistemas de interrogación chilenos, utilizaron en la cárcel de Abu Ghraib exactamente los mismos sistemas para sacar información de los reclusos? Democracia, por lo demás. Bueno, es parte de lo que habla la izquierda siempre, es verdad, claro. Hubo una preparación antiinsurgente en Panamá, donde a todos los ejércitos de Latinoamérica, porque es que estamos hablando de lo que hablé la otra vez, hay un ajedrez mundial donde resulta que si hay una Cuba, después viene otra Cuba más, otra más, estamos mal, o sea, era un problema. Esa preparación en Panamá, y es algo que hay que también decir, esa preparación fue financiada y fue mantenida por todos los gobiernos democráticos desde el año 53, si no me equivoco, incluyendo el gobierno de Allende. O sea, el gobierno de Allende, el ministro de Defensa de Allende, mandaba a oficiales chilenos a la Escuela de las Américas para que aprendiesen cómo torturar a prisioneros. No tenía idea, qué buena información, no tenía idea. Esa es la realidad. Siempre hablan de que no, de que la tortura... A los oficiales chilenos, para sacarle información a prisioneros, los mandaron a aprender los gobiernos democráticos chilenos
a los Estados Unidos para aprender las técnicas con las cuales los franceses habían liquidado la insurrección en Argelia. Y no eran técnicas de lo más agradables, era lo que se llamaba la guerra sucia, y no por nada se llama la guerra sucia. Así que en Chile, cuando la democracia cristiana se queja por las torturas, que se acuerden de que ellos mandaron a los oficiales chilenos a aprender eso. Cuando la derecha chilena se queja por las torturas, que se acuerden que Alessandri mandó a los oficiales chilenos a aprender eso. Lo mismo vale para los radicales y también vale para los socialistas y comunistas, que durante el gobierno de Allende mandaban a los oficiales chilenos a aprender exactamente lo mismo. Mira, Para que el tema de la hipocresía con respecto a la tortura, que en Chile era endémica por lo demás también de las policías en todos los gobiernos, termine de una vez por todas. Porque en Chile no hay nadie que se pueda lavar las manos. Ningún gobierno antes del gobierno de Pinochet, en ningún gobierno antes del gobierno de Pinochet se tematizó el tema de la tortura política. Porque en Chile existía policía política antes de Pinochet. Bueno, existía te voy a una decir unidad cosa. de investigaciones que se llamaba la policía política. ¿Eso cuándo me dices? Hasta el ¿Aló? 73. Ya, mira, lo que leyendo la declaración de la Cámara de Diputados, menciona la tortura como una de las causales de la ilegitimidad del gobierno de Allende. O sea, Efectivamente. se había hecho tortura, sin duda. Ahora, otro tema, perdona que se me viene a la cabeza porque aquí hay muchos mitos. El tema del famoso plebiscito que iba a hacer Allende está dicho por muchos de ellos, hay muchos testimonios que no son los testimonios, porque hay testimonios que son como mitológicos para reforzar los mitos, pero en este caso testimonios que el plebiscito era para definir el área social, cuánto iba a ser, habían tres áreas, la mixta, la privada y la social, y se iba a definir eso. O sea, no era un plebiscito, señor, yo me voy, me quieren que me quede o me vaya. No era ese plebiscito el que iba a llamar Allende en septiembre. No, aparte de que probablemente hubiese sido un plebiscito a lo Maduro, porque ya la elección del 72 había 73 tenido, de marzo. claro, la elección del 73 había tenido graves irregularidades que fueron objetadas por la Universidad de Chile, porque votaron hasta los muertos de la Guerra del Pacífico. Así que eso, y mucha gente votó varias veces, se emitieron cualquier cantidad de documentos de identidad falsificados. Así que esa elección fue una elección espuria. La gente que se queja de la elección del 80, que no se olvide que la elección del 72 ya estaba corrupta, estaba corrompida, mientras que la elección del 80, según los observadores, no lo estuvo con respecto a la Constitución. Yo quiero volver a un punto anterior porque es un punto sobre el cual yo también tengo información, que es lo que fue, porque pregunta uno de nuestros auditores, que fue el tema del atentado a Schneider, y yo quiero dar un poco lo que yo sé y usted me dice dónde me equivoco, ¿de acuerdo? Ya. El atentado al general Schneider no fue concebido como un atentado originalmente, sino que como un secuestro. Ese secuestro, según las cosas de oídas, que son solamente de oídas que yo sé, había sido incluso conversado con el general. El general sabía de ello, el que no sabía era su chofer. Y cuando llegó este comando de personas que efectivamente habían sido contratadas, no contratadas, pero sí aleonadas por un agente de los Estados Unidos de Norteamérica, un cubano del exilio, cuando llegaron detuvieron el auto, el chofer, en un movimiento automático para defender al general Schneider, trató de agarrar su arma de servicio. Los cabros que estaban haciendo esto, sin preparación alguna, perdieron los nervios y desenrajaron sus armas sobre el vehículo. ¿Es eso correcto? Es exactamente así. Mi padre estaba relacionado con los que complotaron, porque tienes que entender que hubo un intento de golpe el año 68 por Roberto Pío Marambio. Me acuerdo. Roberto Pío Marambio ya veía que esta cosa había que pararla y fue el famoso Tacnazo del regimiento Tacna. Y ese fue un grupo que estaba Juan Diego Dávila y otros más que eran nacionalistas de la vieja escuela,
del brazo en alto, al estilo hitleriano, entonces eran gallos muy aguerridos, y ahí se metieron, habían unos gallos de apellido izquierdo que fueron los que... estos gallos se pusieron nerviosos con la cuestión y dispararon la ametralladora. O sea, fue la impericia de los que ejecutaron este movimiento, porque era un secuestro. Era un secuestro para impedir el Congreso pleno, para generar una típicas cosas que se hacían en esa época, durante toda esa época del siglo XX. Hay muchos hechos así que tuvo mucha participación mi padre, que incluso estuvo preso por ese tipo de cosas, el complot de Coyihuay. Era el estilo que se hacía, porque tenías que ocupar pocos recursos, ¿no?, para poder detonar situaciones complicadas, tensas. No sé en qué habría terminado. Si hubieran secuestrado a Schneider, no sé qué podía haber pasado. Bueno, probablemente hubiese habido una situación tipo Vietnam también en Chile, porque claramente que los elementos de izquierda en Chile habrían pasado la ilegalidad y habríamos tenido una guerrilla tipo Colombia, probablemente, con menos posibilidades para la guerrilla, naturalmente. Porque naturalmente que el quitarle a la gente la idea del triunfo electoral habría radicalizado incluso al Partido Comunista. Ahora, te quiero aclarar, perdóname, quiero hablarte por la memoria de mi padre, que en paz descanse. Él supo de esto, pero él no estaba de acuerdo, porque la opinión de mi padre era que había que dejarlos gobernar, y había que darles el gusto de gobernar, para que se desencantaran sola la gente. Entonces, no era de frenarlos antes. En realidad, al final, con una pena que haya muerto Schneider, pero en realidad eso fue mejor eso que hubiera sido exitoso lo que tenían planificado. Bueno, el error ese de la centro derecha o centro izquierda, de dejar que gobiernen para que se desencante la gente, ya lo cometieron en Alemania, y con eso crearon la Alemania nazi, ¿no? Sí. Porque eso parece que la gente no aprende de la historia, porque he llegado a la conclusión de que existen historiadores para que escriban los libros, cierren los libros y la gente no tenga que tener en la cabeza lo que ha pasado. Volviendo al tema de Allende y al desmadre, ¿cómo importaban? Porque el gobierno de Allende estaba activamente importando, el gobierno estaba importando armas para los grupos y para las organizaciones militares, paramilitares de los partidos políticos. Eso implicaba que existía una estrategia militar, no solamente defensiva, sino que también ofensiva. Si hubiese sido solamente un tema defensivo, no se habrían entrado en conflicto con las Fuerzas Armadas, creando una Fuerza Armada paralela. ¿Cómo se producían? ¿Cómo se introducía todo eso a Chile? Mira, yo lo que sé, lo que he leído nomás en ese tema, pero lo que está claro es que estaba la idea esta paralela del poder popular. Es decir, el poder popular era algo que iba a ir suplantando al poder legal del gobierno, que era como una plataforma que tenían desde la época de los gobiernos radicales, que era este Estado, que era un Estado benefactor, un Estado docente, el Estado populista, un Estado... Ese Estado grande que fue creciendo hasta llegar a un 40%. Hay que entender que el Estado chileno fue el que llevó a la formación de las industrias. Entonces la clase obrera, que se genera por una conciencia colectiva de estar trabajando en las máquinas, o sea, las máquinas, la ordenación de una fábrica al estilo Ford, es lo que generaba esa conciencia obrera colectiva, que generó los cordones industriales, los comandos comunales y todo este poder popular, que era generado en el fondo por los gobiernos populistas, estatistas que hubo durante esos 40 años. Y esa era una plataforma, y la otra plataforma era el poder popular que venía emergiendo a través de las tomas de la gente más pobre, a través de las tomas, a través de lo que era el movimiento campesino revolucionario, todas las formas de lucha de masa, y que iban acompañadas. El poder popular tenían dos vertientes. Una era la cultural, que está en este momento en boga por completo, que es la cultura, que es una cultura, como te decía, dionisíaca, en el sentido de la música, de los murales, del compañerismo, la solidaridad, compañero, la cuestión, esa cosa colectiva, que no haya soledad, como decía Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón, no puede más,
se muere de dolor, compañero, porque esto no es el cambio de un gobierno, sino que es hacer un Chile nuevo, lo que decía el Quilapayún, etc. Entonces esa era una vertiente que era obras de teatro, chistes, cuestiones, o sea, una serie, pero la parte más importante era la internación de armas e ir armando paulatinamente. Yo creo que aquí le falló que las Fuerzas Armadas chilenas tenían sistemas de inteligencia. Yo creo que no conozco más el tema, pero pienso que se sabe que venían a través de los embarques que venían de Cuba, venían en lo que en el Mercurio se leía, que venían en unos sacos de azúcar, venían ametralladoras, qué sé yo, a través de la Embajada de Cuba, a través de envíos de tractores, envíos de maquinaria, porque toda la parte soviética, si bien no estaban por apoyar una revolución 100% cuando fue Allende a Moscú, acuérdate que quedó con la cara larga, igual como le pasó a Mao Zedong cuando fue con Stalin. Mao Zedong fue a hablar con Stalin y puso una cara larga de 3 metros porque Stalin no lo quiso ayudar. Allende igual, fue al hermano mayor que era el Rusia, no querían ayudarlo, pero igual había, porque le sobraban armas, los tipos tenían cualquier cantidad, o sea, igual había la posibilidad de enviar y enviaban armas. Ahora no, el detalle no lo sé en realidad. La intervención cubana, porque hay un punto que, a ver, yo lo planteo desde el siguiente punto de vista, porque a mí me molesta profundamente de que a los uniformados chilenos que en su época eran tenientes, cabos, soldados, los tengan presos y pudriéndose en la cárcel, ahora tratando más encima de mezclarlos con la población penal común. Mientras que aquellos que estuvieron del otro lado de la línea de frente reciben indemnizaciones y reciben platas del Estado a costa de todos los chilenos, a pesar de haber querido destruir la institucionalidad y de haber querido transformar a Chile en un Estado totalitario. Entonces yo tengo aquí una teoría jurídica que la tiro al aire nomás porque me gusta, por troll, para trolear, que es la siguiente. Hasta el año 73, los miembros de los aparatos armados de los partidos de gobierno eran más o menos funcionarios públicos. Eso significa que todos los atentados realizados hasta el año 73 no fueron realizados por personas privadas, sino que por personas que estaban más o menos bajo la dirección del Estado chileno. Y que después del 73, la actividad extremista en Chile era dirigida por el Estado cubano. Y eso significa de que estas personas eran empleadas directa o indirectamente del Estado cubano, y como tales tampoco se les aplicaría ni la ley de amnistía ni la prescripción y se deberían ir todos presos también a Punta Peuco. ¿Qué le parece mi definición? Yo creo que, claro, en un comienzo, si tú planteas lo que fue el primer año, la represión del gobierno militar no se pudo... ¿Me escuchas bien o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchas? Ah, ya. Tuvo que organizarse. Entonces, todo esto empezaron de cero. Todo era improvisado. Si tú ves cómo eran los bandos, vamos haciendo los bandos, cuando tú ves esas grabaciones, cómo empezaron sobre la marcha a improvisar. Después la política económica. En abril del 75 recién empieza a aplicarse el ladrillo, que es la política liberal, o que le llaman neoliberal. Entonces, empieza, y la parte represiva tiene que empezar a organizarse, y en un momento determinado, yo creo que el MIR y el Partido Socialista, todos estos que estaban los más ardorosos, los más fervorosos de este tema, tenían una independencia, y durante la OP también, una independencia en esto del ser trotskista, de ser más liberales, comillas, o sea, ser más independiente de lo que era el cuco del estalinismo. Pero después cuando ya viene el tema duro, donde ya estás recibiendo muchísima represión y tienes que tener apoyo, tienes que buscar un apoyo, obviamente, ese apoyo viene de Cuba, viene de la DDR, viene de todos y también y ojo, lo que yo te contaba la otra vez, viene también de los socialdemócratas europeos, porque los socialdemócratas europeos tenían un sistema una visión bastante racista, en el sentido de que en Europa nosotros nos la podemos ser socialistas, socialdemócratas y tener un Mitterrand, pero no, en América Latina no puede ser eso, sino que tiene que ser una revolución tipo castrista, o sea, ellos tenían escindida la mente.
Por un lado, ellos pueden ser crearon el posmodernismo, toda esta cosa, el Derrida, el Jean-Paul Sartre, todos estos gallos, pero por otro lado, dicen, no, para América Latina. Entonces, el apoyo venía del exilio, venía de Cuba, evidentemente. Yo me acuerdo cuando estaba esto en los años 80, la preparación militar iba a Cuba y los tipos iban a prepararse Cuba y pasaban un año en Cuba y después algunos iban a luchar a Nicaragua para tener bautismo de fuego real en Nicaragua, en lo que era la contra en la frontera norte con Nicaragua y en el sur contra el comandante Cero. Bueno, y para las grandes operaciones se recogía el visto bueno de La Habana. Eso significa que existía efectivamente una línea de dependencia. Totalmente, sí. Por ejemplo, la operación Siglo XXI no se habría realizado sin el visto bueno de La Habana. La operación de retorno se realizó porque La Habana dijo, vamos. Exactamente, o sea, todas esas operaciones, si uno va siguiendo la estructura de mando, la última decisión se tomaba en La Habana y no se tomaba ni en Santiago, ni se tomaba en cuarteles, ni en un gobierno en el exilio, sino que en La Habana. Y si esas decisiones se tomaban en La Habana, eso significa que toda la estructura para abajo era dependiente del gobierno de La Habana, era una estructura estatal cubana. Y eso transforma a todos los guerrilleros y a toda la gente que peleó en Chile por la revolución en empleados del gobierno cubano, por lo tanto, no susceptibles de recibir amnistía ni prescripción, ni mucho menos porque son delitos de lesa humanidad los que cometieron. ¿Qué le parece mi...? Está buena, es audaz, pero en realidad ni tampoco indemnizaciones. Cuando tú ves, por ejemplo, que Andrés Pascal Allende puede estar en un casino de la Universidad de Tarsis y conversar y con una esbozo de sonrisa, porque era sobrino de Allende, creo que está vivo Andrés Pascal, sobrino de Salvador Allende, pero con la misma cosa como narcisista. Es decir, nosotros, en el fondo, su expresión facial, su expresión no verbal, y la verbal también, es que fuimos vencedores de alguna forma. Aquí estoy yo, los otros están presos. Esa es una cuestión terrible. O sea, estos gallos, aunque algunos, yo creo que tomaron otra corriente, por ejemplo, el famoso Nelson Gutiérrez, se dio cuenta que su plan de retorno fue terrible y después se cindió el MIR en la época cuando vino el Papa Juan Pablo II, el MIR ya estaba descindido en dos. Los que habían sufrido más y que se habían reflexionado que la cuestión no podía ser, digamos, que había sido una locura, y en los que seguían empavonados con la misma, que la cosa era la lucha militar. Tanto así que lo que pasó, me acuerdo, en el parque O'Higgins, cuando vino el Papa, lo que pasó fue la juventud del MIR que llevó en andas al padre Rafael Maroto, que era como el capellán del MIR, el padre Rafael Maroto. Y lo fueron llevando y dicen, este también es de nosotros. Y ahí se armó la zafacoca esa vez cuando vino el Papa Juan Pablo II. Sí, bueno. Ese es el origen. Te lo digo porque me gusta decir estas cosas anecdóticas porque en realidad, terriblemente anecdóticas, en realidad, para que veas cómo estaba esa punta todavía manifestándose. Eso fue el año 87, 88, 87. 87 fue algo antes del plebiscito. Sí. ¿No? Bueno, entonces es lamentable que yo lo encuentro una cosa horrible que que los quieran tirar a los militares, los quieran tirar a una prisión común. Si lo hacen, están en poder de hacerlo. Yo creo que esta señora es tan obsesionada con sus proyectos que puede hacerlo. Bueno, si lo hacen, yo voy a decir una cosa porque es mi análisis de todo esto. En primer lugar, la rueda de la fortuna política nunca está clavada. Eso significa que en algún momento en el futuro, en algún momento, va a ser en 10, 20, 30, 40 o 50 años, va a volver a haber una intervención militar en Chile porque eso es algo que se repite cíclicamente en nuestro país. Y cuando suceda eso, los militares no se van a ir por 100 años.
Por una razón muy sencilla, porque lo que han hecho con los militares que entregaron el poder es de una hazaña tal que si vuelven alguna vez al poder y si se deciden lo pueden hacer en cualquier minuto porque ellos tienen el poder. Los militares tienen el poder en Chile, no las elecciones. El que tiene los fusiles tiene el poder y eso lo entendieron los marxistas perfectamente. No van a entregar nunca más el poder en Chile. Y va a haber una guerra civil sangrienta y se van a corromper las Fuerzas Armadas y la República va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la izquierda en Chile no pudo dejar pasar la oportunidad de vengarse de gente que ya no se podía defender. ¿Aló? Sí. Ya, que ya ya tú no, sabes cómo te dices, Felipe. No, pueden seguir, pero a veces necesitan un problema de señal. Ya, ok. Ya. de gente que, repito, si llegan a cerrar Punta Peuco, o sea, ya el que tengan preso a los militares y que lo saquen a los 90 y tantos años con demencia senil para que vayan a morir a la cárcel de Punta Peuco, es de una hazaña que merece mejor causa. Que ahora los quieran más encima trasladar. Muchos de ellos, hay varios que están enfermos terminales en Punta Peuco. Que ahora los quieran trasladar a una cárcel común para mezclarlos con los presos comunes, para ver si los presos comunes no los matan. ¿Ya? Es de una estupidez política y de una falta de sentido republicano que a mí me impresiona, me impacta. Me impacta por la miopía política. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y todos los presidentes antes de ellos han perdido oportunidades históricas de cerrar este proceso y decir, ¿sabes qué más? Hasta aquí llegó el tema. Para que la cosa se calme de una vez por todas. Pero como están ganando plata a cargo de los derechos humanos y a cargo del contribuyente chileno, prefieren sacrificar a la República. Eso les va a salir muy caro, a ellos o a sus hijos o a sus nietos. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, lo de Sebastián Piñera es más duro. ¿Por qué? Porque este gallo quiso hacerse, acuérdate cuando tenía este ministro del Interior, que el marxista es Hinspeter. Hinspeter se fotografiaba con el retrato de Allende atrás. O sea, son simbologías completamente aberrantes. Estamos hablando de un tipo frívolo, un tipo que se las dio de héroe, ¿me entiendes? Un tipo que destruyó el país prácticamente y que iba a hacer no reaccionaba para evitar una guerra civil donde habrían muerto 100.000 comunistas, socialistas, habrían muerto 100.000 y habrían ganado los pachos, sin duda, habría sido una guerra tremenda. Entonces, Piñera es un tipo que no tiene agresividad porque no tiene ideas propias. El tipo, cuando le preguntan las cosas, en vez de decir, no es como tu hermano, porque a tu hermano le preguntan de la desigualdad, pero no importa la desigualdad, lo importante es que no haya pobreza. Axel llega y dice las cosas como son, este otro no, este otro le están preguntando de la desigualdad, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer, sí, o sea, sigue la lógica y lo que has comentado tú con mi hijo, y es muy cierto, que tú no le puedes competir a los otros huevones en su misma línea, en su misma bandera, en su mismo populismo. Y lo que hace Piñera es eso. Entonces, al final, lo que terminó con Piñera es a aumentar, creo que a 1.000 las causas de persecución por más, 3.000 causas. 3.000 causas por el tema de los derechos humanos. Ya están metiendo en este momento presos a soldados que en su momento abrieron una puerta. Y ya el tema se ha desfasado de tal manera que, yo lo repito, en Chile, en este momento, voy a darle un análisis cortito. En Chile, el Parlamento tiene un 90% de desaprobación. La presidenta tiene un 70-75% de desaprobación. Los políticos en general están un poco mejor calificados que los pedófilos, que por lo demás quieren probablemente legalizar el sistema político en el próximo tiempo. Nadie confía en las instituciones, nadie confía en la justicia. Las únicas instituciones que se salvan en materia de confianza en Chile son las Fuerzas Armadas y de orden.
Y eso significa que ellos tienen el mayor respaldo ciudadano en este momento de todas las instituciones de la República. Si en Chile llega a producirse una crisis económica fuerte, los gritos para que y un desorden social mayor y la criminalidad que están importando también de Colombia y la violencia terrorista en el sur, etcétera, que no les quepa la menor duda que esto se puede desgranar y en 5 o 10 años más, sobre todo si los gringos pierden su posición preeminente en materia geopolítica en el mundo, puede venir un militar y decir, ¿sabes qué más? Tengo espacio de maniobra, vamos a reconstituir la República de nuevo, pero esta vez la vamos a reconstituir sin los políticos. Y sin los políticos para los próximos 100 años. Yo pienso exactamente igual que tú. Si tú lees la historia de Chile es así. Es así, como la guerra civil del 1830 logra el país entrar en un camino magnífico y con problemas, pero finalmente termina en el 91 con la guerra civil del 91, y así son ciclos largos. En Chile no son como sería la historia de Argentina o la historia de Bolivia. La historia de Bolivia es una cuestión, se llama Palacios Quemados porque parece que se quemaron. No por nada. Porque yo leí la historia de Bolivia. Que Bolivia tiene más gobiernos que años de independencia. El que ha durado más es Evo, porque el Evo es un milagro. Pero en todo caso, yo leí una vez, lo leí por internet, así estas cosas que a veces no son tan exactas, pero igual algo dicen. Leí la historia de Bolivia en internet, así en Wikipedia, y lo que usted dije, esta cuestión se pasó. O sea, es genial. Es ahora, genial. Chile es más serio, entonces. Pero es más duro. Chile es más también. serio, son procesos largos. Pero y este proceso largo es más duro. Porque se suma mucho odio. Se suma mucho odio. Y el problema, el 73, yo estoy convencido de que se había sumado mucho odio. Los militares desactivaron ese odio durante un tiempo, pero no dejaron de que se manifestara en dolor. Y al fin y al cabo lo que apaga el odio es el dolor. Es la convicción y la comprensión de que ese odio destruye, de que ese odio es una cosa negativa, de que ese odio tiene que ser superado si uno quiere seguir viviendo una vida relativamente vivible. Y ese odio no fue apagado en sangre, sino que fue simplemente sofocado y fue trasladado al futuro. Y es un odio heredado. Por lo demás, Chile ha sido, si nosotros incluimos el tiempo de antes de la independencia, Chile ha sido gobernado 4/5 partes de su existencia como entidad política desde que es colonia por los militares, no por los civiles. Sí, considerando la colonia, sí, también, sí. ¿No? Muchos, sí. Y más, tenemos los decenios, que también fueron todos generales. Así que yo creo de que la izquierda chilena no le está tomando el peso a la necesidad de cerrar este capítulo de una vez por todas y decir, ¿sabes qué más, señores? Sí, nosotros en buen chileno, nosotros la cagamos, ustedes la cagaron de vuelta, dejemos de cagarla. Exactamente. Oye, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, 100%. Te noto como medio cortado, ¿no? ¿Me escuchas? No, te escucho perfectamente. Perfectamente, ningún problema. Existe, claro, se va generando un odio. En este momento yo en Chile lo que estoy captando, que es lo mismo que pasó en el tiempo de Allende, es lo mismo. Es decir, pero es más soterrado, entonces la raíz es más profunda. Es una cuestión, ¿por qué seguimos con la división? Los tipos han explotado de la división. Sin duda que existió Villa Grimaldi, existió Simón Bolívar, los tipos se los tiraban por los helicópteros, eso es cierto, pero demos vuelta a la página, por favor. Eso se hizo de una manera profesional porque es lo que había que hacer en ese momento. ¿Cuál era la alternativa? Si la pregunta es la siguiente, si hubiese ganado la Unidad Popular, ¿qué habría pasado en Chile? Habría sido peor, 1000 veces peor. Ahora, ¿qué pasa cuando te dicen a ti, que a mí me carga eso, porque te dicen,
tú estás justificando. Entonces, esa palabra, estás justificando. Es que no es un problema de justificar, es un problema de ver desde arriba, como en Google, mirar y ver la situación. Si tú te vas a un microscopio, encuentras a un tipo que está colgado, que le están poniendo corriente, es terrible. El tipo se está haciendo pipí y caca y después resulta que lo meten en un saco y le ponen un riel de ferrocarril y lo tiran al mar. Terrible. Es una cosa terrible. Pero hay que ver todo lo que fue. Ahora, si tú, por ejemplo, pongamos a Hitler, siempre es bueno agarrar. Si tú hubiera habido unos generales que hubieran cuando Hitler llegó al poder, hubiera estado 3 años Hitler, ¿no es cierto?, con los nazis. Y de repente llegaron, hicieron un golpe y se acabaron los nazis. Y Lo agarraron a intentaron, ¿eh? Claro, lo intentaron. Y agarraron a los nazis y listo, le sacaron la cresta y se acabó. ¿Cómo estarían los nazis en el día de hoy llorando? Por favor, que era tan lindo todo eso. Porque era lindo cuando estaban con todas las banderas, con esas fogatas y esos reflectores y toda esa estética nazi, entonces esto era precioso. Lo mismo pasaba con los neopopulares, fue lo mismo. Era una cosa preciosa, los que le apayún, el cantante este que, ¿cómo se llamaba? El famoso, bueno, etcétera, que le golpearon las manos, etcétera. Entonces, era toda Sí, una sí, cosa estética. claro. Lo que pasó es que ellos no pudieron llevar a cabo su proyecto. Hitler llevó a cabo su proyecto y quedó la escoba, quedó en ruina. Sí. Si hubieran llevado a cabo su Yo proyecto, estaríamos como siempre está Cuba. Estaríamos como Tacuba absolutamente. y cortados, ¿eh? Porque los peruanos habrían agarrado el norte, peruanos y bolivianos, y en el sur los argentinos. Estaríamos mucho más chicos y más débiles. Bueno, y por eso yo planteo lo siguiente, si la verdad es que la alternativa en Chile no era Pinochet o democracia, no era golpe de Estado o democracia, era dictadura militar o dictadura del proletariado. Lo dijo Frey, lo dijo Frey. Frey dijo, no existe otra alternativa, estas dos alternativas. Y eso es todo. Está en el informe, que hay que leer esos informes, hay que leer eso, no sé si en tu canal, leer la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto y leer lo que declaró Frey y lo que declaró Elwin, que incluso yo creo que ellos están apoyando tanto el golpe que exageraron la fuerza la fuerza de los paramilitares. Dicen que tenían para hacer un tremendo ejército. O sea, ellos incluso exageraban, mentían en forma piadosa para los medios extranjeros para justificar el golpe, porque no era tan grande la fuerza, pero ellos la Ahora, manipularon. un momento, yo tengo ahí una información que es relativamente, porque hay una razón también por la cual el extranjero, sobre todo el mundo socialista, reaccionó de manera tan dura. No hay que olvidar una cosa, el año 72, si no me equivoco, el Contralor forzó al funcionario público de inmigración a reconocer cuánta gente del bloque soviético, el bloque socialista, había entrado a Chile. Y para el año 72 habían entrado más de 20.000 personas. Eso significa de que en Chile murieron, sí, 2.300 chilenos, o dentro de los 2.300 están los 900 desaparecidos, en combate con las fuerzas de seguridad y de orden. Pero hay 20.000 extranjeros sobre los cuales nadie habla, sobre los cuales nadie pregunta, y que seguro, le puedo asegurar, que no salieron por Pudahuel. Toda esa gente en Chile, que de los rusos, alemanes democráticos, vietnamitas, cubanos, etc., de toda esa gente no hay rastro. Es Y verdad. eso, ese es una cifra que habla de combates mucho más intensos y de un enfrentamiento mucho más duro del que incluso han reconocido las Fuerzas Armadas chilenas, entre otras cosas, porque naturalmente habrían tenido que entrar, estaban de acuerdo con los partidos, los socialistas, o sea, los países socialistas. Si al fin y al cabo el gobierno chileno militar no quería reconocer que le había dado de baja a tanta gente al bloque soviético, y el bloque soviético no quería reconocer que tenía tanta gente en Chile.
¿no? Yo creo que por ahí viene también mucho de la reacción muy dura con respecto a lo que fue el pronunciamiento militar en el extranjero. Se perdieron, ahí tienen que haber perdido la vida mucho más que ese gringo que desapareció, ¿no? Sobre el cual se hizo la película. Y toda esa gente andaba con identidades falsas y quién sabe, man, cuántos lograron atravesar la cordillera y cuántos terminaron, man, como comida de jurel. ¿Aló? Ok, creo que don Felipe se cayó de la conversación. Espero que vuelva a conectarse. Probablemente tenga algún problema técnico y esté llamando a Sebastián para que se lo arregle. Bueno, yo sigo en todo caso haciendo ese comentario. Nosotros tenemos, por lo tanto, un problema. Bueno, sí, vivimos ¿Aló? una situación. Sí, sí, estamos de nuevo en línea. Oye, mira, lo que pasa, como es mi cumpleaños, me llaman por teléfono y no puse modo de avión. Ajá, ok. Bueno, para el 11 de septiembre, modo helicóptero. ¿Perdón? Para el 11 de septiembre, modo helicóptero. Sí, oye, sabes tú que yo lo que más me acuerdo de los helicópteros, y hay un poeta, el Eric Polhammer, que el único poema que lo recitaba, me acuerdo, era Llegaron los helicópteros. Entonces, como que todo había cambiado con los helicópteros, había llegado la maldad, el mal, la pudrición, la tiranía. Eso lo leía este poeta. Bueno, para la gente que estaba del otro lado de la línea de combate, porque yo personalmente soy una persona que estoy convencido de que yo no estaría en este mundo, ¿no?, si no fuese por el gobierno militar. A mi padre, en su época, que era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, los izquierdistas lo mandaron a la unidad de tratamiento intensivo después de masajearle la cabeza con una barra de fierro. Yo personalmente, estando de esta línea, de este lado de la línea, comprendo que del otro lado de la línea también se entiendan a sí mismos como los buenos, porque interesantemente en los conflictos humanos nadie se quiere ver a sí mismo como el malo. Eso es mi caso y será probablemente también el caso de mucha otra gente en todos los conflictos del mundo. Así que eso lo entiendo, pero también entiendo lo siguiente: llega un punto en el cual o cesan o se cesa cuando uno está en posición de poder, o las posiciones de poder se modifican y la venganza es mucho más dura. La venganza, entonces la vuelta de carreta viene, la vuelta de la rueda de la fortuna hace pagar a mucha más gente. Es tan inútil, nosotros vivimos en promedio 80 años. Pasarse la vida peleando por estas cosas, porque uno no puede hacerlo de otra manera, porque resulta de que los parientes están presos, los amigos están presos, los otros están muertos, y seguir amargándose la vida ad eternum, para siempre, y creando las condiciones para que los hijos hereden este tipo de cosas. Yo creo que deberíamos tener un poco más de poder, deberíamos poder heredar más que eso, pero no podemos honorablemente, yo personalmente no puedo honorablemente dejar descansar esto mientras gente que tengo cercana siga siendo perseguida por el gobierno. No puedo. Estoy completamente de acuerdo. Y lo que pasa aquí es esta cosa de Gramsci. Yo no lo he leído, no tengo idea, pero lo que dice es que está la hegemonía cultural, que hay una cosa con la cultura que dio vuelta a Marx. Marx hablaba del Marx clásico. Entonces, esta cuestión ya es una cosa, como te decía la otra vez, refiriéndome a Hitler, como que a Pinochet le ponen el bigotito de Hitler, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión que hay sectores sociales, sectores de gente que piensan de una forma y dan por hecho una verdad. Y esa verdad es esa, es sacrosanta, ya no hay cómo discutirla. Y lo que puede pasar es que venga como pasa en Europa con el negacionismo,
que puede venir una ley que te impida hablar a favor del gobierno militar. Eso es Bueno, lo que yo le voy está a, hablando. yo le voy a decir una cosa. Si llega esa ley y yo estoy en Chile, voy a hablar a favor del gobierno militar. Y si llega la policía de investigaciones o llega Carabineros a detenerme por ese motivo, voy a repelerlos a balazos. Es lo Porque que no va a voy a pasar. permitir, porque la verdad es que no me importa mayormente el tema, si es una declaración política. Nosotros no vivimos para siempre. No, sería un gesto simbólico bello eso, en realidad. Yo también pienso, si me declararan un cáncer, diría, chiste, ¿qué hago? Me voy a echar a todos estos gallos encapuchados, weón, o me voy, me tomo el Museo de la Memoria y lo hago reventar. Bueno, Haría cosas pero así. es que es relativamente sencillo. Nosotros vivimos, sabemos pocas veces por qué vivimos y menos veces sabemos por qué morimos. Y la realidad es que aferrarse y amarrarse a la vida también es una forma de esclavitud. Si el gobierno efectivamente quiere pasar este tipo de leyes eh, y decide que me va a meter preso por 541 días en una cárcel común con delincuentes comunes por opinar que el gobierno militar fue necesario en Chile o por dar mi opinión en otras materias, me van a tener que meter en un cajón. Exacto, sí. Y Porque así habrá. no voy a vivir bajo el látigo de un gobierno totalitario, porque aunque no tengan la suástica o no tengan el martillo, la hoz y el martillo en la bandera, lo que es una legislación, así es una legislación totalitaria. Lo mismo vale si quieren forzarme a mí a que mi hijo aprenda las cosas de la ideología de género. No tengo por qué aguantarle. No veo por qué. Claro. No veo ninguna razón por la cual eh, Y por tenga eso que que está tenerle pasando. yo tanto amor a la vida como para vivir con una vida de esclavo. Y por eso que yo te digo que nunca había visto en el hecho ecuménico de los evangélicos, o sea, los evangélicos están en pie de guerra porque esta cuestión les afecta. O sea, No, los evangélicos en este caso, yo voy a decir una cosa, aquí nosotros hemos visto, yo creo que nadie hasta el momento comprende profundamente qué es lo que ha pasado con el tema de los evangélicos. Los evangélicos se pararon en la catedral y dijeron Vox Populi que no iban a seguir comulgando con estas ruedas de carreta y eso significa que la izquierda pierde 2 millones de votos, mínimo. Y sin esos 2 millones de votos, digamos que haya sido la mitad, 1 millón de votos. Sin ese millón de votos no ganan ninguna elección de aquí a los próximos 20, 30, 40 años. Porque los evangélicos tienen hijos, los progres no. Si los evangélicos se vuelven más, los progres no. sí, los evangélicos van a ir cada día, van día a día sumando. Exactamente. Entonces, aquí, y ese conflicto, si tratan de forzarlo, etcétera, puede llegar a un punto en que digan, ¿sabes qué más, señores? Es un factor más. Entonces vamos a tener un factor más encima religioso en nuestro conflicto. Es tan peligroso lo que están haciendo y es tan triste porque estamos hoy día nuevamente recordando lo que pasó para el 11 de septiembre y no quieren entender. Y no Esto quieren recuerda, entender y tenemos un partido comunista que no ha entregado sus arsenales, que tiene sus arsenales todavía guardados. El Partido Comunista de Chile todavía tiene arsenales de la época que no se han sido entregados al Estado. Yo no sé cómo un partido así puede ser legal en Chile. Están apoyando la guerrilla en el sur de Chile, la etnoguerrilla. Eso puede terminar, no puede, va a terminar muy mal. Yo creo que ahí no están calibrando en lo que va a terminar todo esto. Y ténganlo claro, las Fuerzas Armadas no se van a poner del lado de la guerrilla terrorista, ni del lado de los progres, ni del lado de los comunistas. No lo van a hacer jamás, aunque hayan tratado ahora con artes de crear una especie de alternativa nacionalista comunista para convencer a algunos dentro de las Fuerzas Armadas, porque así es como yo veo esa intentona. No lo van a lograr.
No lo van a lograr y cuando se desate de nuevo la ira, Dios los pille confesados. Porque, porque este papa no los va a salvar, porque a este papa también lo van a sacar a patadas para afuera. Ya, porque tampoco tiene el respeto de la gran mayoría de los católicos conservadores, que son los católicos practicantes. El resto de los católicos son católicos de nombre. Sí, sí, el católico de nombre es progre y el católico, exactamente, el conservador es el practicante del catolicismo. ¿No? Sí. Así que yo veo todo esto con mucha preocupación. Yo veo que nos acercamos nuevamente a pasos agigantados. Pues, digámoslo de esta manera, una economía mundial en crisis está a la vuelta de la esquina. El sistema financiero está completamente sobreexigido, no funciona, tiene un nivel de deuda que no es sostenible. Estados Unidos tiene varios problemas de deuda, por ejemplo, en el tema educacional, que ya va a los 1,5 billones de euros. Europa está completamente quebrada con sus sistemas de seguridad social y ahora de aquí a 10, 15 años, la gran masa de los baby boomers, o sea, de la gente que nació en los 60, entra a cobrar jubilaciones y todos estos países no tienen con qué pagarlas. Y cuando suceda eso, ¿a quién le vamos a vender el cobre? Y los pescados y el vino. Y vamos a tener una crisis económica grande. ¿Y qué va a ser lo que va a decir la gente del pueblo cuando tengamos una crisis económica grande, sumada con delincuencia desatada, con una inmigración de personas que se van a ver engañadas por las promesas de progreso económico, que más encima tienen un conflicto étnico en el sur, etcétera? ¿Qué va a decir la gente? ¿A quién van a llamar? No hay que ser el oráculo de Delfo para saber que los militares van a volver al poder. ¿Y qué le va a pasar entonces a la gente que se ensañó con las Fuerzas Armadas? Hay que ser de una tontera. Sí. Hay que ser de una tontera. Creer de que el bienestar económico en Chile está asegurado. Ya lo mostró esta presidenta, que con un par de reformas tiró de espalda a la economía del país, pero todavía no está la gente haciendo colas para comprar el pan, ¿no? Creer de que el respaldo a los gobiernos democráticos por parte de los Estados Unidos vale algo. Porque los Estados Unidos, si llega a haber un desorden grande y están muy ocupados con sus desórdenes internos, no van a tener tiempo ni los recursos para andar salvándole el pellejo a sus sátrapas en Sudamérica. Ya se ve que Estados Unidos está replegándose hacia sí mismo. Absolutamente, absolutamente, porque tienen que reunir de nuevo sus energías y porque están o se renuevan de adentro o van a colapsar. Eso significa de que su influencia en la periferia va a ir reduciéndose. Y hay poca gente que está más en la periferia de los Estados Unidos que nosotros. Fíjate, los análisis que haces tan buenos. Sí. Y por eso nosotros necesitamos reconstituir nuestra república, necesitamos reconstituir los respetos, necesitamos reconstituir el Estado de Derecho, necesitamos que la gente vuelva a confiar en tribunales, necesitamos que la gente vuelva a respetar a la policía, necesitamos que nuestro sistema educacional le enseñe a la gente algo que les sirva en la vida y no los eduque a todos para ser abogados o sociólogos, porque Chile tiene suficientes abogados y sociólogos. Necesitamos apoyar la creación de pymes, pequeña y mediana industria. ¿Por qué? Porque de eso sale la industria ligera, que puede entrar a comerciar en el mundo. Si se cae Estados Unidos, para que nosotros podamos seguir comerciando algo con los chinos o con los vietnamitas, etcétera. Todo eso tiene que hacerse y no se está haciendo y nadie está haciendo nada. Claro, y todo eso que son todos esos puntos, en realidad podemos llegar a un momento a lo que le pasó a Frey, que dijo, pucha, no me vean a mí, yo no tengo nada que hacer, se retira a una pieza a llorar porque no hay nada que hacer. Y tiene que venir una fuerza mayor a poder poner arreglo a toda esta situación, que yo la veo que vamos a ver cómo evoluciona en los próximos 5 años esta realidad, si se arregla de una manera democrática. Mira, me pregunta aquí un comentarista, don Pablo Rodríguez, si me creo profeta. No.
creo, señor Rodríguez, de que la historia es cíclica, que la historia se repite y que la gente que no aprende la historia está condenada a repetirla, nosotros la estamos repitiendo. No es muy difícil saber qué es lo que viene si uno ya sabe lo que fue. Ese es el punto, por eso con el tema del análisis. Y volviendo un poco ahora, porque vamos a entrar a la recta final de nuestra entrevista. ¿Qué habría sucedido? ¿Cuál era el sueño de Chile que tenía en su época el MIR? ¿Qué es lo que querían construir? Bueno, es sabido, pues ellos tenían esa idea del poder popular, de asambleísmo, que era como ser buenismo, porque en realidad a la larga de eso, a 2 o 3 años, se empiezan a justificar de que viene el imperialismo, que estamos cercados, que tenemos que luchar contra la burguesía interna, contra los enemigos internos, y empieza a construirse la dictadura. O sea, en sueño podemos soñar lo que queramos, pero al final íbamos a terminar como Cuba, exactamente igual que Cuba. No había ninguna otra alternativa, pienso yo. Por matemática, ¿cómo iba a resultar eso? Bueno, Entonces, porque el sistema económico no habría funcionado. La diferencia habría sido la siguiente. ¿Cómo mantienes a Punta Arenas calefaccionada con un sistema económico quebrado como el cubano? claro, estos gallos funcionan como cuando te quieren a ti hacer tú tienes un negocio que está funcionando y vienen y te intervienen en tu negocio y te quieren sacar plata porque el negocio está funcionando y creen que eso va a seguir siempre así y resulta que de repente no, el negocio perdió clientela y lo que tú acabas de decir, siempre la izquierda por hecho, el hecho económico lo dan como por hecho, como por dado. No entienden que hay un problema de escasez, de trabajo detrás de todo esto, Y de de creatividad, dinámica. de dinámica, de financiamiento, mil cosas. Entonces, ellos lo consideran que eso va. Entonces, yo les decía a los gallos me decían, no le pasa que Chile es rico y en 5 años vamos a estar arriba, vamos a estar con prosperidad para todos, porque Chile no es como Cuba, Chile es rico. O sea, tenemos cobre, tenemos, qué sé yo, de todo. Entonces, bueno, yo decía, lo Bueno, encontraba medio dudoso. ¿hay algo más rico? ¿Hay algún país más rico en materia de recursos naturales que Venezuela? Y miren cómo está. Argentina, Venezuela, esos son países Bueno, ricos. Argentina bajo el gobierno de la Kirchner, por primera vez en su historia, entró a importar carne de vacuno. Sí, oye, Eso, esa es la locura y el intervencionismo estatal que un país que alimentó a Estados Unidos y a Europa durante las 2 guerras mundiales con carne a los 2 continentes haya terminado importando carne de vacuno. Hay un chiste de la Alemania democrática, decían la eh, TTR. en la DDR, donde donde decían lo siguiente, decían, bueno, si uno pusiese al comunismo a gobernar el Sahara, en 3 años se acaba la arena. Está bueno, claro. ¿No? Eso es Ahora, lamentablemente. en realidad uno, por ejemplo, yo hablaba con mi hermana, decía, si yo tengo que coger una fiesta, probablemente voy a preferir entre gente de derecha y gente de izquierda, voy a ir a la fiesta de gente de izquierda, porque va a haber un desmadre más o menos. Lo voy a pasar chancho con la gente de izquierda, ¿entiendes? Pero para administrar un negocio, prefiero que haya un tipo de derecha administrando el negocio. Porque el punto es que existe que lo dice tu hermano Axel en esto de la fatal ignorancia, y que yo lo veía de antes y me gustó cómo lo expresa, porque se expresa muy bien en el libro y expresa una realidad, que es que la gente de derecha sabe de economía, sabe de leer un balance, sabe cuándo una empresa está bien o está mal, y eso es maravilloso. Pero, pero empezamos a hablar de Picasso, de Beethoven, o qué sé yo, o De cultura, de historia y de filosofía y son los de ignorantes y llega a filosofía, dar pena. de humanismo, y llega a dar pena cuando tenemos la antorcha. ¿Por qué? Porque Marx estaba el joven, el Marx, el maduro y el viejo. Pero el viejo ya no escribió Marx, ya no escribió porque se dio cuenta que von Mises, ya él se dio cuenta que la había cagado, se quedó callado, era tan orgulloso que no quiso reconocerlo. Porque ya en su época la escuela austríaca lo estaba refutando al detalle. Entonces, sí,
si un gallo se mete a estudiar economía, si los izquierdistas, o sea, yo digo que si los izquierdistas que son intelectuales se disciplinaran y se pusieran a estudiar economía, entenderían la verdad del tema, pero no. Yo creo que si el izquierdista, yo creo que si el izquierdista estudiase mejor al ser humano y no También. tratase de cambiarlo, porque al fin y al cabo la economía no es nada más que psicología. El ser humano es al fin y al cabo también un animal producto de la evolución. Somos 300 millones de años de evolución. Y la idea de poder cambiar, de hacer el hombre nuevo, es tan soberbia, tan increíblemente soberbia con respecto a lo que es la ciencia evolutiva, que a mí me impacta porque se dicen que es la política ciencia el comunismo, pero todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los últimos 200 años de genética, epigenética, de la evolución de las especies, etcétera, todo eso no quieren saber nada de ello, nada cuando se trata de analizar los problemas sociales. Y no se dan cuenta de lo siguiente: la sociedad es para el ser humano, para nosotros, el equivalente a lo que es el ecosistema río para un pescado. Si yo modifico el ecosistema sociedad del ser humano, interviniéndolo permanentemente, no me puedo sorprender de que al ser humano le vaya peor que si lo dejo en su estado más o menos natural. Claro, en realidad la ciencia económica clásica empieza con Aristóteles, sigue con los escolásticos. Los escolásticos eran gallos que aplicaban la lógica de lo que ellos llamaban la naturaleza humana, porque la teología de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, está basada en la observación de la naturaleza humana. Y entonces, después vienen todo esto, el David y Ricardo, Adam Smith, todo eso, y en el fondo Marx es un gallo que le faltaron pastillas. Si hubiera ido al psiquiatra, le hubieran dado litio, weón. Entonces, el gallo porque el problema que fue, como estos procesos largos, se demoró tanto en llegar, fuimos tan apolíneos todo el siglo XVIII con la razón, toda esta cuestión, Mozart, cuando llega Beethoven, la explosión, llega Goethe, llega todo el romanticismo alemán, llega todo este romanticismo, y ahí es parte del romanticismo esta cuestión loca del proletariado, de la revolución. Es una cuestión emocional, sentimental, y por eso que tiene tanta fuerza, porque agarra el sentimiento. Cuando uno razona, yo me doy cuenta que lo que pasa con los razonamientos de derecha, que son muy realistas, entonces, ¿qué pasión, qué ética vas a tener? Salvo cuando tú me dices, es una ética defensiva, cuando tú me dices, yo me agarro a balazos cuando me vengan a hallar preso por estar opinando y me van por la ley próxima que probablemente la van a aprobar. Entonces, claro, es una ética defensiva, pero ¿cómo poder tener una ética? Es difícil, porque estos gallos lo que pasa es que Marx se pasó por, o sea, no reflexionó como venía haciendo la línea clásica de los pensadores, que eso se manifiesta en todo lo que es la escuela austríaca, que es, como dice, estudiar el ser humano. Pero prometer, digámoslo de esta manera, prometer el paraíso no es de derecha. No podemos porque va en contra de nuestra idea fundamental. Nosotros no creemos en la posibilidad de un paraíso en la tierra porque creemos de que el ser humano es fundamentalmente imperfecto. Y el problema que tienen los socialistas, y por eso fracasan todos sus experimentos sociales, es aquel de que creen de que pueden transformar al ser humano en un ser humano perfecto. La UP, la Unidad Popular, fracasó por una razón muy sencilla, porque el ser humano y el chileno es como es. Porque cuando se tomaban un fundo, se comían los animales y no trabajaban el fundo. Porque cuando se tomaban una industria, lo primero que hacían era sacar la vuelta o vender las materias primas en vez de producir. Porque cuando se trataba de administrar las platas fiscales, la gente permanentemente estaba metiendo las manos y metiendo las patas. Y eso es la consecuencia directa de la imperfección del ser humano. Stalin trató de mató a millones tratando de perfeccionar el sistema al ser humano y no sirvió de nada, porque no existe. Terminamos con Putin. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque simplemente
Tú puedes matar al ser humano, sí. Eso es relativamente sencillo. Pero transformar al ser humano en algo que no es, eso no funciona en ninguna parte del mundo. No, ¿Y dónde, pero no y es- dónde, y dónde da la imagen de funcionar? Bueno, cuesta millones de vidas y cada una de ellas es una tragedia. Nosotros hablamos del torturado del MIR o del Frente Manuel Rodríguez. No, Frente Manuel Rodríguez ya no los torturaban, pero del MIR. Y olvidamos de que los correligionarios de la izquierda, de esa persona, del marxismo internacional, al mismo tiempo estaban eliminando a un tercio de la población camboyana. Al mismo tiempo de que en Chile se quejaba el New York Times en 130 y tantas ocasiones, el año 76, 77, por la represión en Chile, al mismo tiempo aparecían solo 3 artículos porque en Camboya estaban muriendo 2 millones de camboyanos y los estaban matando a palos en parte. Entonces, yo tengo que decirlo de frentón, yo sé que no existe la moral marxista para reclamar por violaciones a los derechos humanos. No la tienen. Si usted cree en el marxismo, en Chile les dieron una dosis con cuentagotas de lo que habían hecho en el resto del mundo. Con cuentagotas. La diferencia de Chile y la Unión Soviética es que en Chile, en las familias de los detenidos desaparecidos, no los tocaron. En la Unión Soviética, a los que detenían y desaparecían, les llevaban las familias también, y ellos también eran detenidos desaparecidos, y han desaparecido en la Unión Soviética 30 millones de personas. Tanto que Rusia está despoblada, en el fondo. Actualmente ese territorio inmenso son 22 millones de kilómetros cuadrados, debería tener 400 millones de personas, ya hay 160 creo que son. Poco Ahora, menos. ahora todo lo que dices tú, yo creo que estamos como terminando, yo pienso que las experiencias que hubo en el siglo XX eran suficientes como para que sigamos hablando de esto y que tengamos como esto como tema, o sea, no deberíamos estar nosotros haciendo este video. Yo vengo a este video, a mí digo yo, es que hay que dar una lucha, pero es que es ridículo que estemos en el 2017 hablando de esto cuando deberíamos estar planteándonos todo lo que viene, la robótica, no sé, temas ecológicos, mil cuestiones que vienen para el futuro. Entonces estamos con esta cuestión del pasado y totalmente fracasado que ya se experimentó hasta en la Alemania. Si no funcionó con los alemanes en la DDR, no funciona en ninguna parte. Los No. alemanes no funcionan en ninguna parte. Y estamos condenando a las próximas generaciones a repetir la historia. Y bueno, y como somos tercos y como nos encanta la pelea porque somos chilenos, entonces vamos a seguir peleando y vamos a seguir siendo tercos y vamos a seguir lamiendo nuestras heridas hasta la próxima vez que podamos masacrarnos los unos a los otros, y la próxima vez probablemente las Fuerzas Armadas no sean tan delicadas como la última vez. Y bueno, y después el lloriqueo va a ser menor porque va a haber menos gente que va a poder lloriquear. Eso es lamentablemente el fin de toda esta historia, que empezó, no, como usted bien dice, no empezó con Allende, empezó mucho antes. Empezó también con una derecha que olvidó completamente su misión de mantener las libertades en Chile y se sumó al intervencionismo estatista, que le quitó a la gente la posibilidad de salir adelante por su propio esfuerzo, eh, haciéndose los lindos con el Estado de turno. Y ahora tenemos el mismo problema. Tenemos una derecha que no asume sus principios y tenemos una izquierda que sigue aserruchando el piso. O sea, perfectas condiciones para que termine esto en un estallido nuevamente. Es verdad lo que tú dices, y volver a repetir que en el fondo Allende o la UP no se enfrentó al capitalismo, sino que desde el estatismo planificó una cosa más allá. Si hubiera habido capitalismo no habría habido eso, habría sido otro cuento. No, pues los chilenos habrían estado lo suficientemente ricos como para decir, ¿sabes qué más? Socialismo, no, gracias. Bueno, ha sido un placer, mi estimado Felipe. A todos nuestros auditores les agradezco su fiel compañía y les deseo que todavía tengan una conversación interesante en el chat.
Nosotros estamos en este momento, yo aquí ya con las 3:40 de la mañana, hora local, algo cansado, como podrán llegar a imaginar. Así que les deseo una buena noche y les deseo un futuro mucho mejor que el que esta Cassandra ha visto en su bola de cristal. Don Felipe, Bien. por favor, despídase usted también. Bueno, yo, cortito, hay que ir a votar, hay que marcar José Antonio Castro. Ya, eso. Ya estamos de acuerdo. Caballero, Bueno, señorita y señora, un Gracias. placer. igual. Hasta luego. Chao, chao.